Y vamos a hablar sobre una palabra, sí, que es muy típica en el inglés, muy común, pero que tiene otros significados que por ahí no son tan comunes, sí, que es la palabra pretty, ¿ok? Pretty tiene su significado más clásico, sí, que creo que todos sabemos, que es bonita, sí. Generalmente cuando hablamos principalmente de una mujer, como la película de Julia Roberts, Pretty Woman, ¿sí? La canción Pretty Woman, Walking Down the Street, ¿sí? Mujer bonita. Pero también vamos a ver otros significados, además, para que ustedes puedan aprender a usar esta palabra pretty, que es tan común, de la forma que la utilizan los nativos. Y en esta clase, you are going to expand your vocabulary, ¿sí? Van a expandir su vocabulario, que es lo que yo siempre digo que es tan importante. Primero, ¿por qué? Porque nos ayuda a poder comunicarnos mejor y sí, a poder decir más cosas. Y segundo, porque también nos ayuda a entender más cosas, ¿sí? Por eso es tan importante. Y siempre tenemos que recordar que en inglés pueden haber más de una forma de decir algo. Entonces, no nos tenemos que quedar con solamente aprender una forma, una palabra, ¿sí? Sino que tenemos que intentar expandir nuestro vocabulario. ¿Por qué? Después, si nosotros escuchamos otra forma, otro significado y no lo sabíamos, no vamos a poder entender, ¿sí? Entonces, es como un ida y vuelta, ¿sí? Porque a veces me van a decir, ay, pero ¿para qué quiero aprender, no sé, tantas formas para decir algo si con una me alcanza para decirla? Sí, para decirla alcanza, pero para escuchar, yo no voy a estar, no puedo esperar que las otras personas utilicen siempre la misma frase, la misma expresión, la misma palabra. Van a usar diferentes formas. Entonces, eso también me ayuda a poder entender más. ¿Yes? Ok. So, entonces, vamos a ver algunos significados de la palabra pretty, ¿sí? El primero, como vimos, ¿sí? Como estábamos diciendo recién, es el más clásico, sí, el más conocido, ¿ok? Para decir bonito o bonita, ¿sí? Y aquí abajo yo siempre coloco la descripción, sí, como si fuera la definición. En inglés también, sí, porque para los que quizás están un poquito más avanzados en inglés o ya tienen una base de inglés, ¿sí? Entonces es algo pleasant to look at, algo que es agradable de mirar, or attractive in a delicate way, ¿sí? O atractivo de una forma delicada. Especially women, ¿sí? Especialmente para referirse a mujeres o a cosas, ¿sí? A algo que es bonito de ver, ¿yes? Y aquí tenemos algunos ejemplos. So, that's a pretty coat you're wearing. That's a pretty coat you're wearing. Si ese es un coat, es un abrigo, ¿sí? Entonces, es un abrigo bonito que estás usando. ¿Ves? Le puedo decir a alguien, veo a alguien con una ropa bonita, con algo bonito, le puedo decir, that's a pretty coat you're wearing. ¿Sí? O podríamos decirlo al revés, you are wearing a pretty coat. ¿Ves? Puede ser de un lado o del otro. ¿Ok? Bien, look at the second. The sofa was covered in very pretty material. The sofa was covered in very pretty material. Sí, el sofá estaba cubierto por un material muy bonito. Yes, puede ser la tela y demás del sofá. Yes. And the other example, she's got such a pretty smile. She's got such a pretty smile. Sí, ella tiene una sonrisa tan bonita. Sí, such a pretty smile, una sonrisa tan bonita. Yes. Okay, so that's a pretty coat you're wearing. The sofa was covered in very pretty material. She's got such a pretty smile. Piensen en algo que sea bonito o en alguien y intenten hacer un ejemplo usando pretty, ¿sí? Porque como yo siempre digo, no se queden solamente con los ejemplos que vemos en las clases, sino que lleven ese aprendizaje a su propia vida. ¿Sí? Personalícenlo con ejemplos que tengan que ver con ustedes, porque eso va a hacer con que su cerebro fije más todo ese aprendizaje, ¿sí? Todo ese contenido y no se lo olvide, porque va a ser un ejemplo que va a tener sentido para ustedes, ¿sí? Que va a ser algo que ustedes conocen porque van a estar hablando de algo o de alguien que es conocido para ustedes. Entonces, el cerebro ya lo va a asociar, ¿sí? A esa persona o a esa cosa y lo va a conectar, ¿sí? Y ahí se produce una conexión
lo que se llama de conexión neuronal, ¿sí? Que es cuando aprendemos algo nuevo y lo asociamos a algo que ya conocemos. Entonces, eso hace con que esa conexión sea mucho más fuerte y que sea mucho más difícil que nos olvidemos. ¿Yes? All right. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo, el segundo significado de pretty. ¿Yes? Entonces, tenemos aquí para decir bastante, ¿sí? Y en inglés, used to give emphasis, ¿sí? Usado para dar énfasis. Por ejemplo, fíjense, yo puedo decir, I was pretty tired yesterday. I was pretty tired yesterday. Si yo estaba bastante cansada ayer, si le estoy poniendo énfasis al cansada. Si yo, I was pretty tired yesterday. Si estaba bastante cansada ayer. Yes? O, for example, el segundo, how are you feeling? Pretty good, thanks. ¿Yes? ¿Cómo te sientes? ¿Ok? Yo puedo decir, ¿cómo te estás sintiendo? Pretty good, ¿sí? Bastante bien. Gracias. ¿Yes? Imagínense que alguien estaba, no sé, estuvo enfermo y ahora yo lo veo después de algunos días a esa persona y le digo, hey, how are you feeling? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿No es cierto? Preguntando por si mejoró, ¿no es cierto? Y esa persona puede decir, pretty good, thanks, sí, bastante bien, ¿no? Como ya bastante mejor, bastante bien, gracias. Y fíjense el último ejemplo. The tickets for the show are pretty expensive, don't you think? The tickets for the show are pretty expensive, don't you think? ¿Sí? Los ingresos, las entradas para el show, sí, los tickets, ¿no? Que son entradas para el show, son bastante caros, ¿sí? O están bastante caros. Pretty expensive, ¿sí? Expensive es caro. Are pretty expensive, don't you think? ¿No crees? ¿Sí? Las entradas para el show están bastante caras. ¿No crees? Don't you think? Yes. Bien, entonces, pretty, vimos. Pretty como bonito, bonita. Pretty como bastante, para dar énfasis. Okay, so I was pretty tired yesterday. How are you feeling? Pretty good, thanks. The tickets for the show are pretty expensive, don't you think? ¿Ok? Luego, cuando finalicemos todo, vamos a practicar la pronunciación, ¿sí? Haciendo la técnica de repetición que a mí me gusta usar en las clases para que ustedes tengan la posibilidad de poder practicar también. Como siempre digo, no se queden como alumnos pasivos, ¿sí? De simplemente estar mirando y escuchando la clase. No. Sean activos, ¿sí? Por eso yo le digo, piensen en ejemplos que tengan que ver con ustedes. Ahora después vamos a practicar la pronunciación para que lo practiquen en voz alta, para que ustedes estén haciendo algo con este aprendizaje, ¿sí? Con estos contenidos que yo les estoy dando acá, ¿sí? Y que no sea simplemente yo dando y ustedes como recibiendo pasivamente, solamente mirando y escuchando, ¿sí? Entonces, siempre poner manos a la obra, tomar nota, pensar en ejemplos propios y repetir en voz alta, ¿sí? Eso va a hacer con que sea realmente un aprendizaje como sólido, ¿no es cierto? Esa es la palabra, sólido, ¿sí? Que no sea simplemente escuchando y nada más, porque después va a ser más fácil para que nos olvidemos, ¿no? Que es lo que muchos me dicen, ay, yo aprendí una palabra y me la olvidé, me olvido todo lo que aprendo. Bueno, ¿por qué? Porque estamos quizás errando en esa forma, ¿sí? De no poner acción en nuestro aprendizaje, ¿sí? De no tener como las riendas de nuestro propio aprendizaje, tomando nota, repitiendo en voz alta, pensando en más ejemplos, además de los que vemos en la clase y demás. Ok, Jorge está poniendo aquí un ejemplo. She sings pretty beautiful. Ok, pretty, en este caso diríamos beautifully, ¿sí? Como hermosamente, ¿sí? Porque estamos hablando de cómo ella canta. Entonces ahí necesitamos ponerle el beautifully, ¿ok? Pero está muy bien. She sings pretty beautifully, ¿sí? Canta como bastante bien, bastante hermoso. Excelente. Eso es exactamente eso, Jorge. Muy bien. Ser activos en el aprendizaje. Genial. Ok. Y vamos para el último significado que quiero mostrarles de pretty. Sí, recuerden que vimos pretty como bonito, pretty como bastante. Y ahora vamos a ver pretty
dentro de una frase, ¿sí? Que es pretty much o pretty well, ¿sí? Puede ser cualquiera de las dos, son sinónimos. ¿Qué significa almost completely or basically? ¿Sí? Quiere decir casi por completo o básicamente. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo cambia. ¿Ok? No tiene nada que ver con bonito, no tiene nada que ver con bastante. ¿Yes? Por ejemplo, yo digo, I travel pretty much every month. I travel pretty much every month. ¿Sí? Yo viajo básicamente o prácticamente podríamos decir también todos los meses. Esto de every month es cada mes. ¿Sí? Como, por ejemplo, alguien que viaja por trabajo, ¿sí? Puede decir, I travel pretty much every month. ¿Sí? Como viajo prácticamente todos los meses. O, fíjense este otro ejemplo, that's pretty much everything there is to know. That's pretty much everything there is to know. ¿Sí? Eso, ¿qué quiere decir? Es como básicamente o diría que es casi todo lo que hay que saber. There is to know. Sí, esto, there is to know, lo que hay que saber. ¿Ya? Entonces, that's pretty much everything. Eso es básicamente o como casi completamente todo lo que hay que saber. ¿Yes? Entonces, este pretty much o pretty well, ¿yes? Nos da eso, ¿sí? Es decir, básicamente, ok, yo puedo, por ejemplo, agregar otro ejemplo acá de decir, I've pretty much finished the job, por ejemplo. ¿Sí? Yo digo, yo como básicamente he terminado el trabajo, o casi por completo, así como ya casi he terminado el trabajo, algo que tenía que hacer. ¿Ok? Bien. ¿Sí? Entonces, este pretty much o pretty well, cualquiera de los dos. ¿Sí? Bien, Carlos dice, ¿cada cuánto tiempo haces estas clases en vivo? Es primera vez que veo. Ok, generalmente yo hago una clase en vivo por semana, pero ahora estamos haciendo un desafío, entonces tuvimos 2 semanas de clases todos los días, la semana pasada y esta semana, ¿sí? Esta semana, el martes no tuvimos porque no pude dar, así que mañana vamos a hacer la última clase y van a estar disponibles hasta el domingo. Están todas en mi canal de YouTube, así que pueden verlas. Y además que hay un montón de otras clases también en mi canal de YouTube para que puedan seguir practicando con canciones, con series, con películas, ¿sí? Pasen y vean y practiquen porque hay mucho, mucho contenido de verdad. All right? Bien, ahora quiero que hagamos entonces la práctica de la pronunciación, ¿sí? A mí me gusta utilizar una estrategia que se llama shadowing, ¿sí? Shadowing viene de sombra, de shadow, ¿sí? Que es como esto de hacer sombra, básicamente repetir, ¿sí? Entonces yo voy leyendo cada ejemplo y ustedes repiten en voz alta. Como siempre digo, en voz alta es importantísimo, no lo repito solo en mi mente, ¿sí? En silencio, no. En voz alta para que nuestro cerebro nos pueda escuchar hablando en inglés y entonces diga, bien, estamos hablando en inglés, o sea que lo tengo que tomar como algo natural, ¿sí? Y además porque repitiendo en voz alta, entrenamos los músculos de nuestra boca, ¿sí? La lengua, a adaptarse a los sonidos que nosotros no tenemos en español, ¿sí? Y que por eso necesitamos practicar, porque imagínense, los músculos, todo lo que está en nuestra boca viene acostumbrado a hablar de una forma desde que aprendemos a hablar cuando somos niños muy chiquitos y de repente ahora tenemos que aprender otros sonidos que no están, ¿sí? Que nunca hicimos. Entonces, eso lleva un tiempo. Es como ir al gimnasio, ¿sí? Yo voy al gimnasio y quiero entrenar, no sé, quiero aumentar los músculos. Bueno, necesito entrenar y entrenar y entrenar bastante, ¿sí? No va a ser de un día para el otro, ¿ok? Entonces, siempre practiquen en voz alta, ¿ok? Bien. Vamos entonces, ¿sí? Yo voy leyendo de a uno y ustedes van repitiendo. Ok. That's a pretty coat you're wearing. The sofa was covered in very pretty material. Okay. She's got such a pretty smile. Excelente. Muy bien, yo los escucho en mi mente, los imagino hablando en voz alta y los escucho. Ok. Vamos con pretty como bastante.
I was pretty tired yesterday. How are you feeling? Pretty good, thanks. Ojo con el thanks, sí, que tenemos la Z como en España, sí, con la lengua entre los dientes. Thanks, thanks. Ok, el último. The tickets for the show are pretty expensive, don't you think? All right. Y vamos con los últimos de pretty much y pretty well. So, I travel pretty much every month. Month es una palabra que es difícil de pronunciar porque tenemos esa TH al final que es la Z, ¿sí? Entonces tenemos que decir month, month. Yes. Okay. That's pretty much everything there is to know. I've pretty much finished the job. ¿Ok? ¿Cómo fue ahí esa práctica, esa pronunciación? ¿Salió o no salió? Cuéntenme. Muy bien. Ok. Bueno, la idea era mostrarles, sí, como siempre digo, esto de expandir el vocabulario, sí, que es lo que hablamos todos los días dentro de, en mi Instagram, sí, esto de expandamos el vocabulario, porque realmente es muy, muy importante, sí, para aumentar nuestra base de vocabulario, para que a la hora de hablar tengamos las herramientas que necesitamos para poder hablar y para poder entender, como yo les decía antes, sí, que son las dos cosas muy importantes, no solamente hablar, sino también poder entender, porque si yo no entiendo lo que me dicen, ¿qué voy a contestar? Nada, por más de que yo sepa decir varias cosas, si no entiendo, no voy a poder contestar, ¿sí? Entonces es muy importante ampliar nuestro vocabulario para poder tener más herramientas, ¿sí? A la hora de escuchar y de poder entender más, ¿sí? Porque conocemos más palabras, más expresiones y demás, ¿ok? Como siempre digo, nunca aprendan listas de palabras o listas de significados así, isolados, fuera de contexto. Siempre con contexto, ¿sí? Con ejemplos, ¿ok? Para que no quede una cosa así como en el aire, ¿sí? Bueno, y hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Si les gustó esta clase, obviamente no se olviden de dejar su me gusta también antes de irse. ¿Ok? Ahí, Glendis, muy bien. Recuerden darle like y compartirlo con sus amistades. Thank you. Have a good night. Que tengan una linda noche and see you tomorrow. Bye bye.